Bueno, gente, lo que vamos a comenzar a ver hoy es el Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Contemplado en nuestros artículos que van del 108 al 119 de la Constitución. Pero previamente a introducirme en el tema del Poder Judicial, lo primero que quiero marcar, como lo he marcado tanto en el foro como lo he marcado también en la reunión o en el título de la... ¿Sí? Como en el título de la reunión, ¿sí? Estamos hablando de federalismo, es el Poder Judicial Federal. Y cuando abordamos la temática del Poder Judicial de la Nación o el Poder Judicial Federal, tenemos que entenderlo en el orden federal, ¿sí? Como el resto de los órganos del poder político de nuestro Estado. Esto se da en virtud al artículo 1 de nuestra Constitución, el artículo 5, el 75.12, artículo 10, 116, 129, que son los que regulan la forma de organización del Estado federal y algunos más específicamente que tienen que ver con el Poder Judicial Federal cuando hablo del artículo 116 y también tal vez del 75, inciso 12, y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta esto. Estoy hablando de un órgano del Estado nacional o del Estado federal, ¿sí? Y tenemos que pensarlo siempre en clave federal. En cuanto a la coexistencia en un mismo espacio territorial, ¿sí? De digamos, un ente con soberanía y varios unidades políticas que van a estar dotadas de autonomía, como son las distintas provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que en una misma jurisdicción o en una misma unidad política, como es una provincia, van a coexistir en un mismo espacio territorial, ¿sí? El poder judicial local o provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, según sea el territorio, y en el mismo espacio físico va a haber distintos órganos jurisdiccionales federales, ¿sí? Esto se van a repartir, esas competencias jurisdiccionales, se van a repartir, si quieren verlo así, las causas justiciables entre los distintos niveles de gobierno, nacional o federal, ¿sí? Y por otro lado, locales o provinciales, más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto siempre lo tenemos que tener presente cuando abordamos el Poder Judicial de la Nación, porque a veces suelen confundir o olvidarse que estamos hablando de una forma de organización estatal federal. Entonces, partiendo de esta base y teniéndola más que claro, lo primero que vamos a hablar de cómo está compuesto, ¿sí?, el Poder Judicial de la Nación. Lo primero que puedo decir es que es un órgano complejo. ¿Sí? ¿Por qué es un órgano complejo? Porque está integrado por varios órganos. Es un poder complejo, un órgano complejo que al mismo tiempo se compone de varios órganos. ¿Sí? Nuestra Constitución consagra en el artículo 108, que es cuando empieza a hablar del Poder Judicial de la Nación, nos dice que el Poder Judicial estará integrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores. Esto es básico, artículo 108. Históricamente, los órganos que contemplaba o que, sí, justamente que comprendían al Poder Judicial eran la Corte Suprema, ¿sí? Órgano supremo dentro de estos multiplicidad de órganos que componen el Poder Judicial, porque la misma Constitución lo dice, ¿sí? Y de existencia necesaria. ¿Por qué? Porque la Constitución menciona expresamente la necesidad de tener una Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial. Y nos habla al mismo tiempo de los tribunales inferiores, ¿sí? En conformidad a cómo el Congreso, ¿sí?, determine que serán
esos tribunales inferiores. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hoy en día tenemos tribunales de primera instancia, tenemos cámaras de apelaciones, todas en materia federal, estos claramente, de acuerdo a alguna reforma legal, ¿sí? Porque tiene que ver con las leyes que reglamenten este andamiaje que está por debajo de la Corte Suprema, pueden el día de mañana no llamarse juzgados, pueden llamarse tribunales, pueden no llamarse cámara y tomar otro formato, puede haber varias instancias inferiores, pero lo que no puede dejar de existir nunca es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Al mismo tiempo, además de ser un órgano complejo por la pluralidad de órganos que lo integran, ¿sí? Es un órgano compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque algunos son tribunales colegiados, ¿sí? La Corte misma es un tribunal colegiado, porque está compuesto por varios integrantes. Y también como característica podemos decir que es, digamos, el Poder Judicial, hay un órgano o hay una estructura jerárquica, ¿sí? ¿Por qué estructura jerárquica? Porque ya partimos de la base en que la Corte Suprema es el Tribunal Superior y aquellos tribunales inferiores en cierta manera estarán supeditados, en cierta manera digo, a las decisiones que adopte la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto históricamente fue así desde nuestra primera Constitución en 1853 hasta 1994, que mediante la reforma de ese año, ¿sí?, se incorporan otros dos órganos en la órbita del Poder Judicial de la Nación. ¿Alguien puede decirme cuáles son los órganos que se incorporan en el 94? El Consejo de la Magistratura. Muy bien. Uno, y el otro, no me acuerdo. El Ministerio Público. El jurado de enjuiciamiento. Okay. Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? Es así que hoy en día el Poder Judicial Federal está, digamos, compuesto por la Corte Suprema, los tribunales inferiores, el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. Estos cuatro órganos componen el Poder Judicial Federal. Antes de avanzar con estos órganos y empezar a abordar a cada uno y cuáles son las características, requisitos y competencias de cada uno de ellos, vamos a marcar, ¿sí?, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, cuáles son las funciones de unos y de otros. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas funciones. Podemos decir que la Corte Suprema y los tribunales inferiores, no importan los nombres que se adquieran o que se le denomine, ¿sí?, tienen la función principal, que es la función jurisdiccional. ¿Sí? ¿Qué es esto de la función jurisdiccional? La de dictar jurisdicción, la de dictar sentencias, aplicar el derecho positivo, ¿sí?, a un caso controversial o litigioso para ver cómo se dirime esa cuestión, ¿sí? O sea, dictar sentencia. Mientras que los otros dos órganos, ¿sí?, el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, van a tener otras funciones, pero que no van a ser de carácter jurisdiccional, sino más que nada van a ser reglamentarias y administrativas. Esto quiere decir que la Corte Suprema y los tribunales inferiores no tengan algún tipo de competencia administrativa. Sí la tienen, por supuesto, o reglamentaria también la tienen, pero la mayor diferencia y característica va a ser esto que no pueden hacer estos nuevos dos órganos en cuanto al dictado de jurisdicción, en cuanto al dictado de sentencias, sí, aunque después vamos a ver que dentro de las atribuciones administrativas y reglamentarias van a tener una especie, sí, digo una especie porque no es jurisdiccional, pero de toma de decisiones sobre casos controvertidos, pero con otro carácter y con un alcance mucho más limitado, pero esto lo vamos a hablar seguramente en la clase que siga, ¿no? Iba a decir el lunes, pero creo que el lunes es feriado, ¿sí?
volviendo a nuestra Corte Suprema, que es el primer órgano que vamos a abordar nosotros, ¿sí? El artículo 108 dispuso la existencia de la Corte Suprema, como yo se lo venía diciendo, pero no estableció constitucionalmente el número de jueces, no establece en la actualidad tampoco el número de los jueces que la van a integrar. Esto lo deja a criterio del Poder Legislativo, ¿sí? Esto fue a partir de la reforma de 1860, ya que en la Constitución Histórica de 1853, sí, en el texto constitucional, mencionaba cómo se formaba aquella corte originaria, la cual estaba conformada por 9 miembros, 9 jueces, más 2 fiscales. Luego, en la reforma del 60, esto se modificó, siguió el modelo americano o norteamericano, que posibilitó la variación del número de los jueces que integraban la Corte, ¿sí? Y dejó de lado el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Es así que de quién va a depender cómo está compuesta en cuanto a cantidad de miembros de la Corte, va a estar directamente relacionado a la voluntad del Congreso, a la ley que sanciona el Congreso, que va a decir, ¿sí? O va a indicar el número de miembros que va a componer la Corte. Y acá vamos a abrir un paréntesis. Cuando hablamos del Poder Judicial de la Nación o mismo de los poderes judiciales locales, ¿sí? Y hablamos de independencia del Poder Judicial, ya sea el ámbito que fuera, lo que tenemos que entender es que estamos hablando de una independencia del resto o una diferenciación de los órganos políticos, como son el legislativo y el ejecutivo, en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? En cuanto a cómo los magistrados van a resolver aquellas causas litigiosas, ¿sí? No podemos ver al Poder Judicial como un órgano totalmente independiente porque es uno de los órganos entre los cuales queda repartido el poder político del Estado y en donde continuamente van a estar interactuando con los otros órganos para tomar otro tipo de decisiones. Claro está, no para las decisiones jurisdiccionales, que acá sí es donde buscamos la mayor autonomía e independencia del Poder Judicial, ¿sí? Pero ustedes, como ya habrán visto, cuando hablamos de supremacía, cuando hablamos del sistema de frenos y contrapesos, ¿sí? Cuando vimos limitante de poder, el control interórgano, ¿sí? Extraórgano, nosotros hemos visto cómo interactúan, ¿sí? Los distintos órganos del poder. Entonces, cuando hablamos de independencia y autonomía, hablamos a la hora de dictar jurisdicción, a la hora de hacer sentencia. Claro está que va a haber una dependencia y articulación con los otros órganos en muchísimas cuestiones, ya sea mismo para el nombramiento de los jueces, ¿sí? Como para la remoción de los mismos, ¿sí? De hecho, ustedes fíjense que este artículo 108 que estoy hablando yo, ¿sí? Nos habla de la Corte Suprema y los tribunales inferiores, ¿sí? En conformidad a las leyes que el Congreso disponga. ¿Alguien tiene la Constitución a mano para hacer una lectura rápida del 108? Yo tengo, profe. Sí, pero... Bueno, muchas gracias. ¿Lo podés leer de manera espaciada y con voz fuerte? Ok. Artículo 108. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Bien, ustedes ven que acá el Congreso ya tiene, digamos, cierta incidencia en cuanto a la formación de la Corte Suprema, que es el tribunal máximo, y de ahí para abajo, ¿sí? Entonces, vamos a guardar relación y dependencia con otros órganos, pero no a la hora de dictar jurisdicción, no a la hora de dictar sentencia. Es así que, como yo les venía contando hace un ratito, ¿sí? Nuestra Constitución actual, ¿sí? No establece el número de integrantes
o miembros de la Corte Suprema, como tampoco establece cuáles serán los distintos grados o niveles de tribunales inferiores, ni las denominaciones, ni si estos serán juzgados unipersonales o tribunales colegiados. Esto queda, o el constituyente lo deja, al arbitrio del legislador. ¿Sí? Es así que a lo largo de nuestra historia constitucional, más allá de que en aquella constitución histórica del 53 mencionaba que la Corte estaba integrada por 9 ministros y 2 fiscales, esto se fue modificando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y la Corte varió entre 5, 7 y 9 miembros, de acuerdo a las épocas y muchas veces las necesidades políticas y la utilización, a mi modo de ver, política, ¿sí? O con intereses políticos partidarios bien diferentes a, digamos, la finalidad que debe tener la creación y el funcionamiento de la Corte. Está dentro del juego, digamos, también, esto hay que decirlo así, las veces que se ha modificado la integración de la Corte, lo hicieron de acuerdo a cómo la norma lo posibilitaba hacerlo. Sí, más allá de que algunas fueron bastante cuestionadas. Es así que allá por el año 1862, en el dictado de la ley 27, si mal no recuerdo, quedó esa Corte o quedó dispuesto que la Corte se integrara por 5 ministros. Si esto casi estuvo vigente durante 100 años, hasta que en 1960 se modificó, se amplió ese número y se llevó a 7 miembros. 1966 este número de miembros se bajó a la cantidad de 5 integrantes. En 1990 pasamos de 5 integrantes a 9 integrantes y todo, hemos escuchado muchas veces hablar de la mayoría automática en la época del menemismo, ¿sí? Y esto luego, y por último, y como está hoy consagrada nuestra Corte Suprema, allá por el año 2006, ¿sí? Se redujo el número a 4 miembros, que es lo que hoy está funcionando la Corte con 4 miembros. Obviamente que en el 2006, cuando se redujo la cantidad de miembros, hubo que esperar para el nuevo proceso de nombramiento de los magistrados de la Corte, que por lo menos el número se reduzca a 4, porque esto tiene que ver con algo que vamos a hablar dentro de un ratito, que es la inmovilidad de los magistrados, ¿sí? Que tiene su fundamento. Podemos estar de acuerdo o no, pero que tiene su fundamento. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, bien. creo Sí, que profe. sí, me quedé con una duda. Sí, La sí. última ley y la Corte actual, sí, es de 5 miembros. Todos tenemos en claro esto, ¿no? De 9 se redujo a 5, pero el número superaba esos 5, entonces hubo que esperar hasta que haya una cantidad de 4 para producir un nuevo nombramiento. ¿Hasta ahí? Vamos bien. Sí, creo. Ahora, estoy hablando de los ministros de la Corte. Lo primero que tenemos que hablar y de saber, cuando hablamos de los ministros de la Corte, cuál es el procedimiento para nombrar un ministro de la Corte. ¿Sí? Y no intentemos no entrar en temas actuales, con esto que hoy había bastantes rumores de pedido de juicio político y demás, que ya lo hablaremos. ¿Cuál es el procedimiento? Los ministros de la Corte, ¿quién los elige? Los elige. Bien, ¿quién? El Poder El Ejecutivo. presidente. Muy bien, el presidente de la Nación, ¿sí? Artículo 99, inciso 4, con acuerdo del Senado. Con acuerdo del Senado. ¿Sí? Por acuerdo del Senado, de por lo menos 2/3 partes de los presentes en sesión pública convocada al efecto. Y ojo con esto, ¿eh? Esto es lo que dice el artículo 99, inciso 4, primer párrafo. Solemos preguntarlo y a veces nos suelen contestar el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Es incompleta. En sesión pública convocada al efecto. O sea, es una sesión especial y pública
porque ahí justamente el pueblo puede hacer un examen de idoneidad, puede opinar. Obviamente que estas opiniones no van a ser vinculantes, ¿sí? Ahí es cuando por ahí se pone un poquito en tensión, ¿sí?, la denominación que ha hecho el Ejecutivo. Es una especie de control. Vale la pena decir que es el único control porque el Poder Judicial, ¿sí?, es el poder contramayoritario. ¿Por qué es contramayoritario? ¿Por qué no es elegido por el pueblo? Porque tampoco es periódicamente sometido a escrutinio, por esto de la inmovilidad que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Entonces es muy importante también esto de que el pueblo de alguna manera haga su examen de idoneidad, pueda, digamos, oponerse, levantar la voz, más allá de que esto no tenga ningún tipo de vincularidad con respecto al Senado, ¿sí? Y acá cuando el Senado, y el otro día hablábamos de esto, cuando el Senado le preste el acuerdo, ¿sí?, esto es una decisión política, claramente, ¿sí?, no una decisión legislativa o una normativa de carácter legislativo, ¿sí? Está dentro de aquellas potestades políticas que tiene el Senado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, si vamos bien hasta acá, ¿sí?, tenemos que entender que la Corte Suprema, ¿por qué es importante la Corte Suprema? Porque en definitiva, la Corte Suprema, ¿sí?, es el tribunal superior de nuestro Estado. Va a ser, ¿sí?, quien controle, vigile, ¿sí?, el cumplimiento de nuestra Constitución Nacional. O sea, en definitiva, va a ser el último tribunal que va a controlar que se cumpla con el principio de supremacía, ¿sí? Además, como va a ser, digamos, el último, digamos, no solamente va a ser el intérprete de la Constitución, sino que va a controlar su cumplimiento, esto tiene un papel, ¿sí?, muy importante en cuanto a la institucionalidad de las distintas cuestiones que se vayan dando en nuestro Estado, que sean cuestiones litigiosas, ¿sí?, que sean cuestiones controversiales, ¿sí?, que se ponga en pugna la vigencia de distintos tipos de normas jurídicas. Vamos bien. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que tanto la Corte como los tribunales inferiores, ¿sí?, tiene o es parte del poder político del Estado. Por eso yo decía que no es totalmente independiente, más allá que las decisiones las va a tomar de manera independiente. ¿Por qué? Porque tienen estas cuestiones de que van a relacionarse en cuanto a forma de nombramiento. Ahora vamos a hablar en un ratito también de la forma de remoción de los ministros de la Corte, que se los anticipo. La forma de remoción de los ministros de la Corte es mediante juicio político, ¿sí?, en conformidad con las causales establecidas en nuestro artículo 53 de la Constitución Nacional, ¿sí? Cuando hablamos de juicio político, vean acá, ¿quién lleva adelante el juicio político? El poder del Congreso. El Congreso. Muy bien, el Congreso de la Nación. Fíjense cómo el Congreso de la Nación, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de que su función, su principal función es legislar, acá el Congreso de la Nación estaría haciendo o llevando una función cuasi jurisdiccional. Digo cuasi porque no está administrando justicia, sino el resultado de ese juicio político va a ser una disposición de carácter político y no legislativo ni judicial, ¿sí?, mediante el cual, ¿sí?, de acuerdo a lo establece la propia Constitución, la Cámara de Diputados va a ser la Cámara acusadora, ¿sí?, va a ser una especie de fiscal, si lo quieren ver así, una especie, no un fiscal, va a ser una especie,
a la vez como que fuera de fiscal, que va a acusar a cualquier ministro de la Corte. El artículo 53 también dice que serán pasibles de juicio político el presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, los ministros, el jefe de gabinete de ministros y los ministros de la Corte. De esos sujetos serán pasibles del juicio político. En este caso, para la remoción. Si hablamos de los ministros de la Corte, tenemos que ver también cuáles son las causales. Las causales son 3, ¿sí? Y acá son taxativas las causales. Cuando hablo de que son taxativas, estoy diciendo que, bueno, tienen que ser y quedar, digamos, subsumidas en esas únicas causales. No puede ser algo que por extensión se entienda, por parecido, por analogía, sino que tienen que darse alguna de estas 3 causales. La primera es mal desempeño, ¿sí? La segunda va a ser delitos cometidos en el ámbito o en cumplimiento de su función. Y la tercera va a ser crímenes comunes. Cualquier delito o conducta tipificada en el Código Penal o en las leyes penales complementarias. ¿Sí? Mediante este procedimiento en donde el diputado acusará y en donde necesitará por lo menos las 2/3 partes de las voluntades de los presentes, o sea, los 2/3 del quórum, ¿sí? Que esté presente, y pasará al Senado, que a la vez será el órgano decisor en cuanto a remoción o no de los magistrados de la Corte, ¿sí? Cuyo efecto será la remoción o destitución, más, ¿sí? En el caso que el Senado lo entienda, la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entonces ya sabemos cómo, digamos, se nombran los ministros y cómo los ministros de la Corte y cómo quedan destituidos, cuál sería el procedimiento de destitución o de remoción. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda que alguien quiera hacer? Profe, yo tengo una consulta, porque mal desempeño es como muy abarcativo. ¿Qué podría ser considerado como mal desempeño? Bien, bien. El mal desempeño es que no cumplan, digamos, con las funciones o las atribuciones que nuestra Constitución le confiere para llevar adelante la tarea que se le encomienda, ¿sí? Mal desempeño, por ejemplo, puede ser un magistrado, ¿sí? Que no concurra a su despacho por mucho tiempo. Un magistrado, ¿sí? Que no se expida en tiempo y forma sobre las causas que debe expedirse, ¿sí? Mal desempeño, y esto lo vamos a dejar encapsulado por ahora acá, tiene que ver con todo aquello que hace al ejercicio de las funciones para las cuales fueron nombrados. ¿Sí? Ahora lo vamos a dejar por acá porque en un ratito vamos a hablar de mala conducta, que es algo similar pero que no es lo mismo. Cuando hablamos del mal desempeño, no tiene que ver, ¿sí?, con la discrecionalidad que por ahí el magistrado puede tener a la hora de interpretar la norma jurídica a aplicar en un caso concreto, sino mal desempeño tiene que ver con aquello que no hace o que hace de manera deficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si acá sería motivo, digamos, como mal desempeño, la interpretación que hacen de la norma jurídica al momento de aplicarla, ¿sí? Ya el juez estaría perdiendo en cierta manera su independencia y autonomía a la hora de aplicar ese derecho positivo. ¿Esto quiere decir que lo puede aplicar como quiere? No, obviamente que no. Esto tiene que aplicar la norma, ¿cierto?, de ciertos parámetros lógicos, interpretativos, basándose también en todo aquello, ¿sí?, que se ha juntado digamos, en ese proceso, con las pruebas, con los hechos, ¿sí?, con las pretensiones de las partes, ¿sí? Pero no tiene que ver el mal desempeño en sí con el resultado de sus sentencias, por cómo falle. Obviamente que si el magistrado va a fallar totalmente en contra de un principio constitucional,
de normas que están o que tienen vigencia y efectividad jurídica y omite ellas o falla totalmente en contra, ahí sí podríamos estar hablando de alguna especie de mal desempeño, pero cuando sea muy evidente, cuando existe cierto margen de discrecionalidad, ¿sí?, a la hora de interpretar y aplicar la norma, ¿sí?, ahí le vamos a tener que dar la derecha a los magistrados, en este caso de la Corte o de los tribunales inferiores, según sea el caso. ¿Quedó claro, Sequeira? Sí, gracias, profe. Bien, bien. Entonces continuamos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Me podría desarrollar el concepto de prevaricato? No sé si lo pronuncié bien. Sí, a ver, el concepto de prevaricato tiene que ver cuando el juez actúa de una manera totalmente errática y contraria al procedimiento establecido, ¿sí? O bien cuando hay un exceso en ciertos rigorismos formales, o bien cuando falla cuestiones sobre las cuales no se le plantean, ¿sí? Cuando va más allá de los derechos que invocan las partes. ¿Sí? El prevaricato es una, perdonando el término, una horrorosa actuación del magistrado en una causa justiciable. Pero cuando digo horroroso y con este término, digo de una manera totalmente ilegal, contra legem, en donde se mete, en donde no, o mejor dicho, cuando se mete en donde no, nadie le pidió que se meta, en cuando hace, digamos, un excesivo abuso de su poder. Eso es el prevaricato. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, Sí, profe, a ver, sí. otra cuestión, y siguiendo en la línea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano superior o el Tribunal Superior de Justicia a nivel federal, ¿sí?, y que todo, digamos, es el intérprete último de nuestra Constitución y guardián de nuestra Constitución, a partir del 94 y en conformidad a una serie de tratados internacionales que se le dio jerarquía constitucional, en donde dentro de ellos, por ejemplo, la Convención Americana, ¿sí?, establece la Corte Interamericana como tribunal superior o como órgano supremo en la administración de justicia, tenemos que entender que esto es en el fuero internacional. En nuestro estado, nuestra Corte sigue siendo en el máximo tribunal de justicia, ¿sí? Y hay que diferenciar acá las competencias de la Corte doméstica de la Corte internacional, ¿sí? En el ámbito interno, esto ya lo tiene dicho la Corte y asentado, el Tribunal Superior va a ser la Corte. Y en el ámbito internacional o en aquellas cuestiones donde es competente la Corte Interamericana, va a ser la Corte Interamericana entendiendo, ¿sí?, al Estado argentino o al Estado de que se trate, ¿sí?, como parte, pero no va a tener la Corte Interamericana una incidencia directa sobre las cuestiones de los particulares. Lo que va a determinar la Corte Internacional o Interamericana en este caso es la responsabilidad del Estado Nacional por el incumplimiento o no de alguno de los compromisos asumidos en aquellos tratados, pero no tiene, digamos, una incidencia de manera directa en cuanto a los habitantes de nuestro país, sino que en todo caso tendrá que determinar la responsabilidad del Estado argentino y tomar las medidas que entienda necesarias para el cumplimiento y la observancia de un tratado. Sí, pero no hay un poder jurisdiccional de la Corte Interamericana sobre los ciudadanos o habitantes de nuestro país. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien, perfecto, bárbaro. perfecto. Bien. Esto ya lo hemos visto y creo que la idea terminó de cerrar
con el caso Fontevecchi y D'Amico. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta, ¿sí?, que nos dice la propia Constitución, ¿sí?, que en ningún caso el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones jurisdiccionales, ¿sí?, o arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer la felicidad. Artículo 109. Esto es el artículo 109 y que no está diciendo, ¿sí?, no está marcando claramente, ¿sí?, los límites de competencia de cada órgano. Más allá de que el presidente, todos sabemos, cumple funciones ejecutivas y no judiciales, ¿sí?, esto debe mantenerse siempre más allá de la vigencia del estado de sitio, que ya veremos, va a haber alguna suspensión de garantías, ¿sí?, en esas cuestiones excepcionales. Cuando yo hablo de este artículo, sobre todo, estoy hablando del principio del juez natural de la causa, ¿sí?, contemplado en el artículo 18 de nuestra Constitución, ¿sí? Ahora bien, también es cierto que existe en nuestro país lo que llamamos la justicia administrativa, ¿sí?, en donde dentro del poder ejecutivo, donde funciona la justicia administrativa, algunas cuestiones pueden ser dirimidas dentro del órgano, ¿sí?, administrativo, que es el ejecutivo, para lo cual se ha creado los fueros contenciosos administrativos, ¿sí?, o distintos órganos administrativos, ¿sí?, dotados con cierto poder de jurisdicción para resolver conflictos, ¿sí?, pero estos organismos de la administración tienen que estar creados por ley, ¿sí?, tienen que ser independientes y sus imparcialidades deben estar asegurados, y el objetivo tiene que tener más que nada para agilizar toda la cuestión en esas causas litigiosas en las cuales interviene el órgano administrativo. ¿Cuál es el requisito para el funcionamiento de esto? ¿Sí? Que todas aquellas resoluciones que salgan de los distintos órganos administrativos deben tener, ¿sí?, la posibilidad de ser revisados posteriormente por la vía judicial. O sea, que tienen que tener la posibilidad de una tutela tanto administrativa como judicial efectiva. O sea, esto va a favor del resguardo del debido proceso adjetivo que está contemplado en nuestro artículo 18 de la Constitución y que también está contemplado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y artículo 14 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Alguien me quiere decir algo? Porque escucho ahí un micrófono como que se abre y que se cierra. ¿No? Discúlpenme porque casi no los estoy viendo porque estoy con el teléfono, que tengo mejor conectividad. ¿Sí? Profe, los últimos artículos que dijo, ¿qué sí, número de artículos? Yo lo que la idea, no sé qué es lo que dije, pero dije que también existen algunos órganos administrativos que tienen encomendada la administración de justicia. ¿Sí? Cuando administrativos están en la esfera del Poder Judicial. Esto parecería a priori que va en contra del principio privativo, ¿sí?, que en cuanto privativo que solamente el Poder Judicial puede dictar jurisdicción, pero esto se ve subsanado, ¿sí?, con que esas cuestiones esas cuestiones litigiosas dirimidas en la justicia administrativa, ¿sí?, que después puedan ser revisados judicialmente, que sean susceptibles de revisión judicial. O sea, si el órgano administrativo resolvió, lo cierto es que muchas veces en estas cuestiones, digamos, la administración termina siendo, ¿sí?, parte y juez, o juez y parte. Esto no quiere decir que no lo hagan con independencia del órgano al que representan
y esto se ve asegurado con lo que nosotros llamamos la revisión judicial suficiente. Cualquier resolución que salga de un órgano administrativo va a quedar, digamos, consagrado ese debido proceso adjetivo, el derecho a defensa en juicio que las partes tienen o que las personas tienen, con, digamos, posterior revisión judicial. Esa revisión judicial que debe ser efectiva. Y esto va de la mano, ¿sí? Y alineado, y acá vienen los artículos que ustedes me preguntaban, con el artículo 18 de nuestra Constitución, cuando habla del juez natural de la causa y la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, ¿sí? Y también viene a robustecer esta misma idea el artículo 8 y 25 de la Convención Americana y el artículo 14 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, profe. Otra cuestión que se suele plantear a esta de la justicia administrativa es el problema de la mediación obligatoria. ¿Por qué el problema de la mediación obligatoria? Porque, digamos, los mediadores están dentro del poder administrador, dentro del poder administrativo, dentro del poder ejecutivo, si quieren verlo. Porque ¿de quién dependen los mediadores? Del Ministerio, ¿sí?, de Justicia y Derechos Humanos, cuando hablamos del ámbito, vuelvo a decir, del ámbito federal, ¿sí? Pero en realidad no son empleados estos, los mediadores no son empleados del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no son nombrados por el Ejecutivo, no están contemplados ni comprendidos en el artículo 99, inciso 7, que es aquellos funcionarios, digamos, designados por el Ejecutivo, sino, si bien están dentro de la órbita, podemos entender que son auxiliares, digamos, del Poder Administrativo en este caso, pero de manera alguna los mediadores poseen el poder de resolver o de determinar cómo se resuelven los casos controversiales. Lo único que los mediadores hacen es intentar a que las partes lleguen a acuerdos beneficiosos para ambos, con lo cual podemos sacar de la discusión a los mediadores como, digamos, que están o que imparten justicia dentro del ámbito administrativo, como lo venía mencionando yo, de los tribunales propiamente administrativos. Los mediadores no cumplen funciones ni judiciales, ni jurisdiccionales, ni resuelven casos controversiales. Si bien están y funcionan dentro de la órbita del Ejecutivo, tampoco son empleados ni funcionarios del Poder Ejecutivo, sino que son simples auxiliares de justicia, ¿sí? Que en muchos casos son muy útiles y además en aquellos que digan que pueden ser, digamos, un dispendio temporal innecesario para aquellas cuestiones que necesitan mayor celeridad en cuanto a su resolución, en estos casos están eximidos de pasar por este proceso de mediación. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, profe, una consulta. Sí. Los mediadores, porque se me mezcló lo administrativo, ¿son el mediador que resuelve los casos entre particulares o es otra figura? Eso es lo que no, a ver, bien. En realidad el mediador no resuelve, esto entendámoslo, no resuelve, no tiene poder de disposición, ¿sí? No resuelve. El mediador es un tercero que ayuda a que las partes puedan llegar a poner una solución a un conflicto, una solución amigable, para que nadie tenga que venir a imponer una solución, ¿sí? Esto lo tenemos que tener en claro. El mediador no resuelve de manera alguna. El mediador está dentro de la órbita del Ejecutivo y en muchas causas justiciables es una condición sine qua non o un requisito indispensable para que se pueda iniciar una causa justiciable, ¿sí? Está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, pero funciona como condicionante para el acceso al Poder Judicial. ¿Se entendió? Pero no resuelve, no tiene poder dispositivo.
Sí, se entendió. Realicé mal la consulta. O sea, lo que iba yo es, yo conozco mediadores por cuestiones particulares, ¿no? Pero es el mismo mediador ordinario que conozco yo de que te resuelve un caso particular. No, perdón, no resuelve, usé mal la palabra. O estamos hablando cuando dice cuestiones administrativas es cosa entre las provincias. Eso es lo que no entiendo. ¿Quién sería No. A ver, estoy hablando de aquellos que intervienen y ayudan a resolver cuestiones litigiosas, ¿sí? En la medida de sus posibilidades. Yo esto lo menciono porque venía hablando de la justicia administrativa, que sí está dentro del órgano del Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero que tiene que ser susceptible de posterior revisión judicial. Si vos no te quedaste conforme, fuiste un tribunal administrativo porque era una cuestión administrativa y entendés que se violentaron tus derechos, ¿sí? Que se violentó el debido proceso y demás, vos con esa resolución que sale de un órgano administrativo o de un tribunal administrativo, podés judicializarlo en el Poder Judicial y que el Poder Judicial después resuelva, ¿sí? Conforme a el derecho positivo. A ver, un ejemplo tonto, sencillo. Policía Federal, ¿sí? Para que a alguien le hagan un sumario, ¿sí? Y lo exoneren de la Policía Federal, ¿sí? Esto va a tener todo un procedimiento donde administrativamente va a haber una resolución, ¿sí? Que a ese oficial federal, ¿sí? Puede terminar en algún tipo de sanción. Hasta ahí es un tribunal administrativo porque va a resolver sobre cuestiones administrativas en el fuero federal. Ahora, si ese policía federal entiende que fue injustamente exonerado la fuerza o se le dio una sanción que no sea la exoneración, pero no acorde, digamos, a la conducta que llevó a que le impongan esa sanción, o entiende que esa conducta nunca existió y esa sanción acarrea, ¿sí?, una violación a sus derechos, puede acudir con esa resolución de un juzgado administrativo a la justicia, en este caso la justicia federal, ¿sí?, a los efectos de que revise en el fuero judicial, ya en el Poder Judicial propiamente dicho, si esa resolución administrativa respetó, ¿sí?, los principios constitucionales y las normas legales. ¿Sí? No es que no sirve el tribunal administrativo, sí, sirve de mucho, descomprime, acelera, toma y aborda temas específicos de la administración pública, ¿sí? Y esto está habilitado, pero vos tenés el derecho a después, si entendés que, como muchas veces el Estado en estos tribunales administrativos es juez y es parte, ¿sí?, que vos tengas el derecho y la posibilidad a que un poder totalmente independiente, digamos, que falle de acuerdo a los principios constitucionales, a sus propias creencias, a la legalidad de las normas, diga o haga una revisión judicial suficiente a los efectos de confirmar o revocar esa decisión tomada por el órgano administrador. Dentro de esta justicia administrativa o dentro de la administración, que digamos que es por excelencia es el Poder Ejecutivo, funcionan los mediadores. ¿Pero por qué funcionan? ¿Tienen una relación directa con el Ejecutivo? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que el Ejecutivo muchas veces, digamos, está la figura de, digamos, la delegación por materia, y acá es donde dentro de la administración aparecen los distintos ministerios, secretarías, ¿sí? Y acá dentro del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que está dentro de la órbita del Ejecutivo, tienen su registro y funcionan los mediadores, ¿sí? Como, digamos, trampolín, ¿sí?, al Poder Judicial, porque muchas de las causas justiciables, para vos poder iniciarlas, tenés que pasar por una instancia de mediación. Ese era el único efecto de lo que yo hablé de la mediación, porque muchas veces se entiende o se confunde, como por ahí vos tuviste el yerro,
de decir son los que resuelven el tema entre los particulares. No resuelven, ¿sí? Pero están estas confusiones muchas veces, y cuando uno trabaja como abogado, y como lo van a hacer muchos de ustedes, tal vez antes de iniciar un juicio ustedes tengan que ir a una mediación. Entonces van con su cliente, que es el primer juicio que tienen en la vida, sí, que no entiende nada, y el cliente no sabe, y no tiene por qué saberlo, si esa persona que está ahí parada enfrente, que es el mediador, si va a resolver o no va a resolver ese conflicto, cuál será el tipo de intervención, y era a esos efectos, nada más. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, profe, gracias. Yo creo que había alguna otra persona que quería hacer otra pregunta. Si no, continúo. No, profe, ¿esto es lo mismo con el Tribunal Fiscal de la Nación, que son entes administrativos? Tal cual. Resoluciones de la FIP, que para llegar al Poder Judicial primero hay que pasar por ahí. Sí, a ver, esto lo van a ver más que nada en derecho administrativo, ¿no? Hay muchas veces que para ir al Poder Judicial hay que agotar la vía administrativa, otras veces no tanto. Hay mucha jurisprudencia al respecto que dice que no necesariamente hay que agotar las instancias administrativas, ¿sí? Para ir al Poder Judicial y reclamar ante la justicia. Los administrativistas son más de la idea del agotamiento de la vía. Por ahí lo que hacemos derecho constitucional o que ejercemos la profesión de manera independiente somos más de la idea de por ahí evitar la instancia administrativa si la podemos y vamos en definitiva a la judicial, que es quien resolverá en definitiva. Pero bueno, tiene que ver con esto de lo que estaba hablando yo. Muy bien, no sé quién me hizo la observación, pero muy bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Quiero evacuar todas las preguntas hasta acá porque ahora nos vamos a meter con un artículo bastante álgido. No hay preguntas. Bueno, a ver. Vamos al artículo 110 de nuestra Constitución. Y este tenemos para sacarle jugo un buen rato. ¿Quién puede leer el artículo 110 de nuestra Constitución? Dice, ¿lo leo, profe? Por favor. Los jueces de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones. Muy bien, y muchas gracias. A ver, lo primero a analizar, ¿sí? Bueno, acá y en muchos artículos de la Constitución equipara a los jueces de la Corte con los de los tribunales inferiores, como es este caso. Dicen, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. ¿Sí? Y por eso, cuando hablábamos de la remoción de los ministros de la Corte, hablábamos de el mal desempeño. Parecería, conforme lo sostiene la doctora Geli, y también nosotros lo sostenemos en esta comisión, que este artículo 110 viene, ¿sí?, a implantar una nueva causal de remoción. Porque a priori parecería que estos cargos, ¿sí?, digo parecería que estos cargos no tienen un tiempo de caducidad en su mandato como si lo tienen el resto de los funcionarios, digamos, con el apoyo de la voluntad popular. Aquellos funcionarios, ¿sí?, que son el resultado de las distintas elecciones, ¿sí? ¿Por qué? Y esto tiene su fundamento, esto de la durabilidad de los cargos de los magistrados. Porque si nosotros buscamos mayor independencia, qué mejor que esos jueces permanezcan en sus cargos lo más temporalmente alejados, ¿sí?, de aquellos funcionarios provenientes de los órganos políticos que designaron, ¿sí?, o los que los designaron en su cargo. A mayor, digamos, alejamiento, mayor independencia. Además, por otro lado, el cargo de magistrado hace que aquellos magistrados,
¿sí? Que más tiempo duren en su cargo, mayor conocimiento, mayor sabiduría, mayor experiencia, ¿sí? Y el ejemplo más claro que acá nunca me canso de decir es el caso de Fay. Más allá de que a alguno le haya gustado, a alguno no le gusta. Cada vez que yo leo los considerandos de Fay, son cada vez más vigentes, más brillantes en aquellos fallos que por ahí falló en minoría, terminaron siendo las mayorías posteriores y demás, más allá de que hay casos y casos, ¿no? Pero bueno, esto hace a que los jueces, digamos, al no tener un tiempo, digamos, de caducidad en su mandato, ¿sí? Se le exige un poquito más también, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? De que no tengan caducidad en su mandato, no se lo somete a un escrutinio o a un control periódico. Entonces, ¿qué es lo que le exige este artículo? Buena conducta, ¿sí? Y si nosotros leemos, ¿sí? Que los jueces y los tribunales, o los jueces, los tribunales inferiores de la nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, ¿sí? El lado B de esta misma moneda es la mala conducta. O sea, mientras vos tengas buena conducta, vas a durar en el puesto o en el cargo. Con lo cual, si vos esa conducta deja de ser buena, tenés una mala conducta, esta daría lugar a una causal de remoción. ¿Me sigue la idea? Sí, profesor. clarito. Sí, profe. La diferencia entre la buena conducta o la mala conducta en su lado B, ¿sí? Del buen desempeño o del mal desempeño, ¿en dónde está radicado? ¿Sí? Que cuando hablamos del desempeño es en el ámbito de sus funciones, ¿sí? Pero acá cuando hablamos de la conducta va más allá de sus funciones. ¿Por qué? Porque acá a los magistrados, fíjense que al resto de los funcionarios o busquen en la Constitución, ¿sí? Si a algún funcionario le piden como requisito la buena conducta. Más allá que se debería dar por entendido, ¿no? Pero acá está explícitamente en el texto constitucional. Y es lógico, porque en estos funcionarios que no son sujetos a controles periódicos, ¿sí? Digo en principio, porque ahora nos vamos a meter con un inciso del 99.4, ¿sí? Aquellos que no son, digamos, sometidos a controles, a escrutinios y demás, y que además de eso muchas veces depende nuestra vida, nuestros derechos, nuestra integridad física, nuestra propiedad, nuestras cuestiones filiatorias, nuestros estados, ¿sí? Cuando hablo de estados civiles y demás, ¿sí? Y que de eso dependemos, ¿sí? Por ahí acá se le exige un poquito más, ¿sí? Pero entendámoslo no como una exigencia, sino como un valor agregado que los magistrados van a tener y que de esta manera, digamos, van a ser reconocidos por todos aquellos que vamos a estar sujetos a su jurisdicción, sujetos a sus resoluciones, ¿sí? Y esto hace a la garantía y a la independencia de nuestros magistrados, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de buena o mala conducta, no tiene que ver, perdón, me voy de costado porque estoy con el teléfono que es chiquito, no tiene que ver en sí, ¿sí? Con cuál sea la calidad de sus resoluciones, que eso sí por ahí se ajustaría un poquito más a su buen o mal desempeño en el ámbito, sino cuando hablamos de conducta estamos hablando de aquello que hace también fuera, ¿sí? Del ámbito de sus funciones, que hace también a su vida privada, ¿sí? Que hace a sus costumbres de vida. Siempre solemos poner el mismo ejemplo, ¿sí? Más allá que pueden ser excelentes o brillantes
en el dictado de su sentencia, en las causas que le traen a resolver, que lo pueden ser, acá se busca un magistrado, ¿sí?, que su conducta o su forma de vida sea ejemplar. Por más brillante que sean sus resoluciones, la verdad yo no quiero que mis derechos, o que decida sobre mis derechos, una persona que tal vez los fines de semana va y se para en el paravalancha de la hinchada de Cambaceres, o de la hinchada de Chicago, o cualquier otro tipo de cuestión que por ahí pone en cuestionamiento su investidura. ¿Y esto en la práctica, digamos, se aplica o está muy bonito el artículo, pero... A ver, esto da ciertas posibilidades, ¿sí?, que se pueden llevar a la práctica. Obviamente que después, para que esto se ponga en marcha, hay ciertos procedimientos, como son, digamos, para la destitución. Recién hablábamos de la remoción o destitución de los magistrados de la Corte. Entonces, más allá de que, digamos, esto te habilite a vos como una causal autónoma de remoción, después lo que uno tendrá que necesitar es la voluntad política, ¿sí?, que diputados acusen, si hablamos de un ministro de la Corte, y que senadores remueva o destituya, ¿sí? Todo en un proceso lógico. Obviamente que, bueno, esto después no es automático, digamos, da una causal más a los efectos de remoción, ¿sí? Todo esto con la finalidad de asegurar la justicia, en pos de lo que dice nuestro preámbulo, ¿no? En pos de la necesidad de dictar sentencias justas, si querés ver así, pero que va más allá también de lo que haga en su despacho, sino de la investidura que, digamos, ese funcionario, o mejor dicho, de la calidad, de las características y la forma de vida que un tipo de funcionario o que este tipo de funcionario requiere para la toma de decisiones que van a incidir de manera directa en los habitantes de nuestra nación, sean ciudadanos o no. ¿Sí? Claro, Ahora, depende mucho de la voluntad política, digamos, del momento. a ver, ustedes son muy chicos, yo cuando era chico como ustedes, o más chico tal vez, sí me acuerdo de un caso que lo querían remover a un tal juez Trovato porque tenía una vida o una forma de vida muy ostentosa, salía en las tapas de las revistas de espectáculos, mostrando, digamos, lo despampanante de su vida. Sí, no sé, a mí rápidamente se me ocurre el caso de Ollarvide en Spartacus, no sé si alguna vez escucharon hablar, ¿sí? Sí, justo ahí le pregunto si podría hacer eso. Sí. Yo soy más generacional y el caso de Ollarvide, le pregunté justo. A ver, dio lugar, yo creo que por ahí, ¿sí? No recuerdo bien el año, creo que esto que fue anterior a la reforma del 94, pero traigámoslos a tiempos, digamos, posteriores al 94, tal vez claramente esa era una causal, digamos, de mala conducta, que no tenía que ver con el desempeño del magistrado en sus funciones. Después nos podemos meter, ¿sí? en el desempeño de sus funciones, pero ahora estamos analizando la mala conducta. Profe, ¿puede ser cuando fue lo del doctor Zaffaroni también que le habían indicado que unas propiedades de él se manejaban prostíbulos, trata de blancas? No, A ver, no sé sí. si era juez de la corte, ya no me acuerdo, Sí, porque era el año 2006. A ver, no, era magistrado de la corte, ahí nunca en realidad se terminó de, digamos, resolver en cuanto a la responsabilidad directa o indirecta del magistrado de la corte en el funcionamiento de estos prostíbulos, o que se decían que eran prostíbulos porque tampoco nunca se terminó es como que se archivó rápidamente esa causa de manera expedita. Sí me acuerdo otro caso, tal vez un poco más reciente, de una jueza de falta que fue a increpar
a un controlador fiscal, sí, que le habían hecho una multa, sí, o cuestiones como estas que tienen que ver con la vida privada, no en cuanto a las funciones del magistrado, que no hacen al decoro o a la rectitud que debe tener una persona que tiene, o que es un funcionario muy relevante en la vida de las personas, ¿no? Profesor, ¿puede ser que el caso ahora que está imputado, es cierto que fue imputado Rosenkrantz por tener cuentas offshore? ¿Quién? El ministro Rosenkrantz, por tener, Mirá, cuentas offshore. No lo escuché. Igualmente que el tema de las cuentas offshore, esta es una apreciación personal, queda más en el ámbito de la moralidad, si esa cuenta está denunciada y tributa, ¿sí? Ahora, si esa cuenta no está denunciada, la tiene el negro, y de esta manera, ¿sí? Se exime de tributar o evade al fisco la tributación que debería, ya no Y estamos eso es hablando moral. no, o sea, eso es legal, no es moral. Si vos evadís, es ilegal, es contrario a lo que... Sí, claro, ilegal. por eso, a ver, yo digo, si vos tenés la cuenta offshore y la tenés denunciada, blanqueada y demás, será reprochable de lo moral que vos como funcionario público, sí, y de los más altos rangos, tengas tus cuentas afuera, ¿sí? Pero la tenés denunciada. Ahora, cuando vos lo omitiste hacer denunciar en tu declaración jurada, ya ahí estás en otro plano, ¿sí? Ahí estás en un plano en cuanto al incumplimiento de la norma. Si vos lo querés ver, estamos hablando de crímenes comunes, ¿sí? Bien. Profe, ¿esto de la ilegalidad puede entrar lo de que los jueces practiquen juegos de azar o entra en eso de la conducta, por ejemplo? A ver, depende a qué entendemos por juego de azar, ¿sí? Si es la lotería, ¿sí? Familiar, obviamente que no. Si vas a jugar un bingo que está legalizado, tampoco. Ahora, si vas a jugar al subsuelo, ¿sí? De la pizzería que está en Ciudadela, que tenés que dar una clave para entrar y es un juego clandestino, y seguramente que se hacía ahí, digamos, estarías en el marco de la ilegalidad. Claro. ¿Se entiende? ¿Pero hay algún criterio para juzgar la buena conducta? O sea, porque como invade el ámbito privado de la persona, ¿hay algún criterio? A ver, criterios objetivos no los va a haber, va a ser bastante subjetivo, y estamos hablando de un juicio político nosotros. O sea, el criterio lo va a bajar el Senado al momento de decidir, o previamente la Cámara de Diputados al momento de acusar y de juntar las voluntades que entiendan las suficientes como para elevarlo en un pedido formal de destitución, ¿sí? Pero acá no va a haber. Cuando hablamos de objetivo, estamos hablando por ahí sí de un tipo penal o de una conducta por lo menos reglamentada, ¿sí? No estoy hablando ni siquiera de la ilegalidad o de la norma penal, ¿no? Ir en contra de una norma reglamentada. Ahora, nosotros sabemos, de acuerdo al artículo 19 del principio de reserva, que todo aquello que no está prohibido está permitido. Y después entramos en el plano de lo moral. Pero ahí ya estamos en un plano bastante, digamos, más confuso, porque no hay una moral general o no todos nos manejamos con las mismas pautas morales, ¿sí? Entonces ahí ya es más al criterio del decisor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, gracias, le entendí. Talmaski, te quedaste con la mano levantada. No sé si me querés hacer alguna pregunta o fue de otra... No, perdón, me olvidé de sacarla. Sí, no, está bien, perfecto, bien.
avancemos con el análisis de este artículo, ¿no? Ya tenemos que esto de el lado B de la buena conducta, o sea, la mala conducta, sería una causal autónoma de remoción, o sería una cuarta causal que le podemos sumar a las que ya están preestablecidas en el artículo 53. ¿Sí? Y habla de que, bueno, que recibirán también por sus servicios una compensación que determine la ley. ¿Quién dicta la ley? El Congreso de la Nación. Entonces vemos acá, claro, vemos acá cómo también no hay una independencia total de los poderes. Por ahí va a haber una independencia funcional a la hora de tomar decisiones. Y agrega este artículo que no podrá ser disminuida de manera alguna. De manera alguna, aquellos que están trabajando con las constituciones, hagan el favor de marcarlo, de subrayarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando habla de manera alguna, ¿sí?, se le va a dar el sentido más amplio posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de manera alguna quiere decir que no solamente se le pueda disminuir nominalmente el salario, sino que no puede perder el valor adquisitivo de ese salario. Las no actualizaciones podrían entenderse como una disminución indirecta de ese salario. ¿Sí? El cambio, ya estoy con vos, Talmaski, tal vez de un lugar a otro, que esto influye a viáticos y demás, puede considerarse que también hay algún tipo de disminución. ¿Sí? También se entiende que no pueden ser, ¿sí?, cambiados o, digamos, que se le baje la jerarquía a esos magistrados. Talmaski, te escucho, estás con la mano levantada al igual que Gómez. Sí, sé que en 2017 cambió el hecho de que los jueces nombrados a partir de 2017 pagan ganancias. Bien, bien, sí, ya sabía que... Y esto, claro, ¿no es inconstitucional de algún modo, digamos? Sí, a ver, entendamos esto. Cuando hablamos de manera alguna, o sea, que no se le puede disminuir. ¿Por qué? Porque también el Congreso puede de alguna manera sancionar una ley que le disminuya los salarios, o el Ejecutivo, como órgano administrador de los recursos del Estado, también que tenga algún tipo de incidencia en los haberes de los jueces y con esto condicionen al funcionamiento o al dictado de sus sentencias. Justamente a los efectos de evitar todo esto que estoy diciendo, le damos la interpretación más alto a ser disminuido de manera alguna. La verdad es que en realidad esto de las ganancias, ¿sí?, sobre las ganancias, el magistrado no le pueden sacar la ganancia porque sería una disminución. Más allá de que, bueno, esto fue muy discutido porque ¿contra qué principio iría esto? Principio elemental. ¿Intangibilidad de las remuneraciones? No, igualdad. Exactamente, contra el principio de igualdad. ¿Por qué? Yo que soy ciudadano y que gano 20 veces menos que ellos, ¿sí?, tengo que pagar ganancias y esos no tienen que pagarla. Esto fue muy discutido, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, a partir del 2017, como decía el compañero, todos aquellos nuevos magistrados que asumen, ¿sí?, mediante la modificación, van a pagar ganancias, ¿sí? Y los que anteriormente habían asumido el cargo, entendiendo como una especie de derecho adquirido, van a conservar sus saberes sin que se le quite ganancia, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos que entender, ¿sí?, que el magistrado, si realiza otro tipo de actividad, que también está muy limitado en cuanto a actividades que puede desarrollar, pero sin lugar a dudas las que siempre van a encontrar ustedes en casi todos los manuales, es la función, digamos, de docente universitario, ¿sí?, que acá no hay incompatibilidad con el ejercicio de la docencia. Si percibe remuneraciones por el ejercicio de la docencia, de esas remuneraciones sí se le quitará, digamos, este impuesto a las ganancias. Porque lo que hace
esta disminución de manera alguna, o prohibición de disminución de manera alguna, tiene que ver con la función jurisdiccional, no con la investidura del juez en sí, no por ser juez, sino por la independencia, ¿sí?, que deben tener sus decisiones judiciales, que marquen una total independencia y no quede supeditado de alguna manera o bien condicionado, ¿sí?, por sus propios saberes, por los propios impuestos que puedan los otros órganos políticos crearle a modo de condicionarlo de alguna manera. Gómez, tenés la mano levantada y tenés la palabra. Sí, profe, le quería consultar con respecto a este tema. Yo me acuerdo que en Constitucional 1 habíamos visto sobre la intangibilidad de los salarios de los jueces, pero Sí. no recuerdo cuál era el fallo. Si me puede recordar el fallo. No lo recuerdo ahora. Para la clase que viene refresco la memoria y te lo doy el fallo. El fallo FAI es por el tema de la edad, ¿no, profesor? No, a ver, cuando nosotros ahora nos vamos a meter con el fallo FAI, el fallo FAI tiene que ver con esto que yo venía diciendo de digamos que duran en su cargo mientras dure la buena conducta. Lo cual, si nosotros hablamos o hacemos una interpretación literal, mientras tenga buena conducta, el juez va a durar en su cargo. Obviamente que esto fue modificado, ¿sí?, con la reforma 94, cuando incorporan el artículo 99, inciso 4, que habla del nombramiento de los jueces de la Corte y del resto de los magistrados. En su tercer párrafo nos dice que esa duración en el cargo va a ser hasta los 75 años de edad, con lo cual viene a ponerle un plazo de caducidad a su mandato o a sus funciones. ¿Sí? ¿Cuál va a ser este? El de 75 años. Ahora, ¿va a ser determinante? No del todo. ¿Por qué digo no del todo? En principio, a los 75 se le acaba el contrato, por decirlo de alguna manera poco pedagógica, ¿sí? Pero bien, esa durabilidad en su cargo puede ser renovada por un plazo de 5 años, pero para que esto suceda, debe haber un nuevo nombramiento por parte del Ejecutivo, ¿sí?, con un nuevo acuerdo del Senado. En este caso, después veremos cuando hablemos la semana que viene de los nombramientos de los miembros de los tribunales inferiores, ¿sí?, que si se da esta situación, llegado a los 75, puede el Ejecutivo volver a designarlo, que pase por el acuerdo del Senado y se le va a prorrogar ese cargo, ese mandato que tiene, por un plazo de 5 años más. ¿Sí? Va a prorrogarse el plazo de su duración. Cumplidos los 80, si desea continuar en el cargo y el Ejecutivo de turno entiende que es un funcionario que aporta al sistema de justicia, puede volver a nombrarlo por otros 5 años más con otro acuerdo del Senado. O sea, después de cumplidos los 75 años, ¿sí?, va a poder prorrogar su mandato por el plazo de 5 años, pero agilizando o aceitando nuevamente ese procedimiento de designación de magistrado, ¿sí? Obviamente que este párrafo de este inciso, ¿sí?, fue el que nos llevó a la judicialización y posterior doctrina que conocemos como el fallo FAI, en donde declararon este párrafo de este inciso nulo, de nulidad absoluta, con lo cual trajo muchos problemas. El primer problema que se preguntaba en el parcial, ¿sí?, si el poder constituyente o las reformas constitucionales podían ser revisadas por los órganos constituidos, en este caso el Poder Judicial, lo cual la respuesta ya la sabemos, sí, pero también trae otro problema.
que generalmente las sentencias judiciales traen efectos interpartes y esta declaración de nulidad, nula de nulidad absoluta, hacía el efecto de esa resolución, tenía un efecto erga omnes, o sea, a todos aquellos magistrados, ¿sí?, que habían llegado a los 75 años de edad o estaban próximos a llegar a esos, ¿sí?, agarrándose de este precedente y esa nulidad de esta cláusula constitucional, lo dejaban como que no existían y continuaban en el cargo, digamos, por el tiempo, digamos, hasta que ellos decidan retirarse o que la naturaleza haga lo suyo, muerte, ¿sí?, o bien que se sometan a un juicio político cuando incurran en alguna de las causales. Este precedente jurisprudencial, ¿sí?, de 180 grados a partir del caso Schifrin, en donde la doctrina, digamos, de la Corte cambió, ¿sí?, y que a partir del dictado de ese, entendiendo que había sido un error aquel precedente dictado en Fay, y que aquella cláusula constitucional, la del tercer párrafo del 99.4, volvió a tomar vigencia y ahora sí volvemos a hablar de que durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años podríamos agregar. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Sí, Sí. Consultas, Sí, dudas, profe. preguntas, observaciones. O sea que en el fallo Schifrin le devuelve la validez que le había negado en Fay. Digamos. Exactamente. Perfecto. Lo que viene a dar vuelta el fallo Fay. Y volvemos a la literalidad del texto de nuestro, a completar, ¿sí?, o a que el 99 inciso 4 tome vigencia por completo. Perfecto. ¿Bien? Gracias. Bueno, gente, viendo la hora, son las 9 de la noche, muchos de ustedes seguramente irán a cursar otras materias. Si no hay dudas, vamos a dejar acá y vamos a retomar este tema en el próximo encuentro. No sé cuándo será porque el miércoles se empieza Alejandro o Nicolás con otro de los poderes y el lunes que viene tenemos feriado. Así que en la próxima vamos a continuar con el Poder Judicial, me supongo que será en 2 semanas. Le encomiendo que lean el fallo Rizzo, porque de Consejo de la Magistratura vamos a abordarlo desde el fallo Rizzo, ¿sí? Por favor, vayan leyéndolo con tiempo, que es bastante largo. Y a todos los vuelvo a invitar mañana a la charla, ¿sí?, que voy a dar en el marco de tutorías, que habla del desarrollo profesional en los jóvenes abogados, o las distintas problemáticas que encuentran los jóvenes abogados en la inserción laboral. Creo que es su oportunidad, les mandé la invitación. Aquellos que quieren van a hacer la charla, van a ser mañana, martes, Recordá la hora, miércoles, sí, de 18 a 19. O sea, es en el horario intermedio entre el turno tarde y el turno noche. Esto para que no se le superponga a nadie con ninguna clase. Obviamente que esto es voluntario, no es vinculante, ¿sí?, es amistoso y a algunos le puede servir de algo. Igual a es vos novedoso. te alegraría mucho verlo. Si te ibas, cuando tomes la instancia de validación, te vas a acordar de toda la gente que fue, no me cabe duda. Seguramente, pero no quiero caer en esa facilidad de juntar gente. Así que, bueno, gente, de mi parte, como siempre, agradecerles a todos ustedes por el respeto, la colaboración y el compromiso, y nos estaremos viendo seguramente el miércoles sin falta a las 19 horas, y aquellos que se anotan nos veremos mañana a las 18 horas. ¿Sí? Así que de mi parte, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Profe, disculpe, lo molesto, lo último y ya Sí. se va.